Mi amigo Audini en mi perfil de TikTok me preguntó algo muy interesante. Para quien no me siga en TikTok, síganme en TikTok, que ahí subo muchos videos, muchos, como 5 por día. Él me preguntó, ¿qué opinás de la gente que filosofa, o sea, del verbo filosofar, sin leer filosofía? O sea, la gente que hace filosofía sin leer filosofía, en pocas palabras, ¿no? A lo cual yo respondí indudablemente que es perfectamente válido. Pero en este video vamos a analizar por qué. Porque hoy está muy de moda concebir que la filosofía es el estudio de lo que dicen los filósofos. Y que un filósofo no es alguien que filosofa, sino que es alguien que ha leído mucha filosofía y se maneja más o menos bien en todas las ramas y ocasionalmente se decanta por una corriente, ¿no? O sea, tenemos a los hegelianos, a los marxistas, a los pesimistas, a los vitalistas, a los estoicos, a los epicúreos, a los aristotélicos, a los tomistas, ¿no? O sea, tenemos hoy en día etiquetas para cada pensador o para cada persona seguidora de la filosofía, en virtud de la preferencia que tengan de una escuela en específica, creada evidentemente por una persona anterior a ellos, ¿no? Tenemos, no sé, el empirismo, el racionalismo, el idealismo alemán, el realismo, un montón de corrientes, ¿no? Entonces el amigo Audini pregunta, ¿qué pasa con esa gente que hace filosofía, pero sin leer filosofía y sin tener la más puta idea de lo que es el realismo, de quién fue Kant, Hegel, Schumpeter, Freud, Schopenhauer, pensadores varios, ¿no? John Locke, Rousseau, Maquiavelo. Bueno, ¿qué pasa con esa gente? En primer lugar, hay que tener en cuenta una cosa. Si nosotros decimos que para hacer filosofía hay que leer filosofía, caemos inevitablemente en un absurdo histórico. Y es bueno, si para hacer filosofía necesito leer filosofía, ¿qué pasa con el primer filósofo de la historia? Que no tuvo una filosofía precedente desde la cual partir, ¿se entiende? O sea, en algún momento de la historia tuvo que haber existido el primer filósofo, que fue el que más o menos sentó las bases. En la filosofía occidental se considera que esos filósofos fueron los presocráticos, ¿no? Los presocráticos se tiene la concepción, por lo menos en Occidente, de que fueron los primeros filósofos, ¿no? Tenemos Empédocles, Pitágoras, Tales de Mileto, ¿sí? Ese tipo de pensadores, ¿no? Incluso Heráclito. Esos son los pensadores, los primeros, ¿no? Después, evidentemente, vino Sócrates, que Sócrates significó una revolución en la filosofía porque Sócrates empezó a cuestionarse la naturaleza humana. Los filósofos presocráticos se preguntaban, buscaban constantemente, digamos, el primer motor de las cosas, o sea, el origen de todo lo que existe, básicamente. Esto tiene un nombre, no me acuerdo cuál es, tiene un nombre griego esta sustancia, ¿no? El areteno era, bueno, una palabra griega, no me acuerdo, hace mucho que no lo reviso ese tema, hace como un año que no lo reviso. Pero Sócrates fue el primero que empezó a cuestionarse las acciones humanas, es decir, qué es una persona buena, qué es una persona mala, una persona justa, qué es una persona valiente, todo este tipo de cuestiones humanas, ¿no? Se las empezó a preguntar Sócrates. Entonces, evidentemente, si antes de Sócrates no existían filósofos hablando de estos temas, quiere decir que Sócrates fue el que empezó a hablar de la justicia, del bien, de la virtud, etcétera, ¿no? Entonces, si Sócrates pudo filosofar sobre algo sobre lo cual no había filosofía escrita antes, quiere decir que Sócrates rompió esta regla de que para hacer filosofía hay que leer a los filósofos. Entonces ahí ya caemos en una primera contradicción. Si para hacer filosofía hay que leer a los filósofos, entonces nunca hubiera surgido la filosofía, porque estamos diciendo que tienen que haber filósofos para que hayan filósofos. O sea, ¿se entiende? Es una cosa que es contradictoria en sí misma, ¿no? En algún momento tuvo que existir el primer filósofo que escribió el primer libro y a partir de ahí puede o no haber seguido un rumbo, ¿no? Hay filosofías que quedaron obsoletas. Tales de Mileto, nadie siguió con la tradición de Tales o con la tradición de Pitágoras. Los pitagóricos murieron con Pitágoras, ¿sí? Ya no existen los pitagóricos hoy en día. Más allá de la fanfarronería de la numerología, que ahora pasa por ciencia y es una tremenda estupidez. Eso ya es tema para otro video, no me voy a meter en esos temas ahora. Entonces, empezando por ahí,
es necesario que se pueda filosofar sin haber libros de filosofía antes, ¿no? Eso es una necesidad. Es una necesidad lógica y racional, histórica, ¿sí? Eso es indiscutible. Por otra parte, yo sostengo lo siguiente. Cuando uno lee un pensador, cuando uno lee Hegel, Kant, Schumpeter, Fichte, Freud, cuando uno lee pensadores, lo que hace es, de alguna manera, traer una posibilidad. Es decir, uno expande su propia visión, ¿no? Uno, cuando trae pensadores, trae herramientas consigo mismo, ¿no? No es lo mismo picar una piedra a piñazo que con un taladro, ¿sí? Es decir, uno, conforme va estudiando filosofía, estudia pensamientos de otras personas, pues eso le puede servir para expandir su visión, para considerar otras opciones, ¿no? Entonces, para mí es esencial el estudio de la filosofía, ¿no? Empezando por ahí. No le recomendaría a nadie hacer filosofía sin leer filosofía, aunque se puede. Ahora vamos a pasar con ese tema, por supuesto, ¿no? Pero el tema es que cuando vos lees filósofos y vas adquiriendo pensamiento de otras personas, por más que no estés de acuerdo, vos estás trayendo cartas con las que jugar. Entonces, vos ampliás tu visión de la realidad. Entonces vos decís, bueno, Aristóteles pensaba esto, Platón pensaba esto, no sé, los presocráticos pensaban tal cosa, los orientales pensaban tal cosa, Confucio, Lao Tse. Entonces vas trayendo todas las posibilidades y a partir de ahí vos podés filosofar, pero no solamente teniendo en cuenta la realidad que vos presenciás, sino también la realidad que ellos presencian. Entonces vos podés filosofar sobre filosofías y también sobre la realidad, obviamente. No vas a caer en la estupidez de filosofar sobre filosofías, ¿no? La filosofía tiene que ser con respecto a la realidad. Vos no podés hacer filosofía si lo que haces es criticar a Hegel, ¿se entiende? Vos haces filosofía en el momento en el que vos o contrastás la realidad según vos la concebís con la filosofía de Hegel, o simplemente contrastás la realidad y la analizás filosóficamente. Pero no se puede, criticando a un filósofo, decir que uno hace filosofía. Uno hace filosofía de dos formas. Digamos, cuestionando a un filósofo, pero con respecto a la perspectiva propia de la realidad. Por ejemplo, Hegel decía tal cosa sobre el espíritu absoluto. En base a mi propio razonamiento que yo saco de la realidad, yo lo contrasto y pienso que en realidad Hegel se equivoca y la realidad es esta. Eso es hacer filosofía. Porque vos estás pensando sobre la realidad y en ese pensamiento tuyo encontrás una contradicción con Hegel. En este caso puede ser con cualquier filósofo, pero encontrás una contradicción con Hegel que te hace de alguna manera refutarlo o plantear una contradicción o una ¿cómo es que se dice? Vos me entendés, ¿no? Plantear una cosa que no anda. Ya está, no me sale la palabra. Entonces, ahí es cuando vos haces filosofía sobre una filosofía. O podés hacer filosofía sin leer filosofía. Simplemente vos decís, bueno, yo percibo tal fenómeno, creo que las causas son estas, y bueno, eso es filosofía, ¿no? O podés hacerlo con la ética, con la moral, etc. Vos decís, bueno, yo veo que esta persona se portó mal. Bueno, vamos a analizar por qué se portó mal, qué motivaciones tuvo. ¿Estuvo bien o estuvo mal en lo que hizo? ¿Qué hubiera hecho yo en su lugar? Todo eso es filosofía. Entonces, estas dos formas son las que vos podés hacer filosofía. No podés hacer filosofía sin salir de los libros. Es decir, si vos lees a Hegel y lo reinterpretás, vos no estás haciendo filosofía. Porque lo estás reinterpretando en base a lo que él mismo dice. Vos para hacer filosofía tenés que reinterpretarlo en base a lo que vos mismo pensás. Creo que la idea quedó clara. No voy a seguirla repitiendo porque al final caigo en una tautología y el video no avanza. Yo supongo que se entendió. Entonces, estas son las dos formas de hacer filosofía. Ahora bien, una persona que nunca leyó filosofía, perfectamente puede hacer filosofía. Tenemos los casos de los paisanos. Yo he conocido cada paisano, que algunos no sabían ni leer y eran filósofos puros y duros. Porque tenían una concepción de la realidad que era una cosa magnífica, que habían llegado por medio de razonamiento, sin darse cuenta incluso. Entonces, el razonamiento es algo que acompaña al ser humano. El ser humano está constantemente razonando las cosas que hace, a no ser que sea un puto psicópata o un enfermo mental, ¿sí? El ser humano promedio razona. Aunque la gran mayoría de seres humanos razonan mal, razonan para el culo y piensan como el ojete. Pero todo el mundo razona. No todos razonan bien, pero todo el mundo razona, ¿no?
Entonces, evidentemente, la gente que razona bien, pues evidentemente puede ser eminente en la filosofía sin siquiera haber tenido una formación académica sólida, ¿no? Por ejemplo, un paisano que anda criando ovejas puede perfectamente ser filósofo, proponiendo sistemas o lo que sea, ideas nuevas que nadie pensó, sin haber necesariamente leído un filósofo anterior. Es más complicado, en mi opinión. Es más complicado. Porque no tiene la amplitud mental que le daría leer otros filósofos anteriores, ¿no? Evidentemente. Pero siempre la filosofía se hace con respecto a la realidad. Uno no puede filosofar con respecto a la fantasía. ¿Se entiende? Uno tiene que filosofar necesariamente en comparación siempre con la realidad. Entonces, cuando vos decís, bueno, voy a analizar la filosofía de Aristóteles, vos lees un párrafo de Aristóteles y mirás por la ventana. Y te fijás si a vos te parece que lo que dice Aristóteles coincide con lo que vos ves en la ventana. Así es como se piensa críticamente y se sale adelante en la filosofía. Contrastando con la realidad que uno ve. Con la realidad que uno concibe. Puede ser la realidad mental, perfectamente. Puede ser tu forma de razonar, ¿no? Vos decís, bueno, Aristóteles dice tal cosa. A mí no me parece porque a mí me parece que no es así. Bueno, ya tendrás vos tus razones para pensar que no es así. Capaz que te equivocás, ¿no? Pero bueno. De eso se trata la filosofía. Equivocarse y equivocarse y equivocarse. Y bueno, y en algún momento sacar una verdad que sea más o menos cierta, ¿no? Pero la gran mayoría de las veces, cuando se hace filosofía, uno se equivoca. Porque es muy fácil equivocarse haciendo filosofía, porque la filosofía es muy abstracta. No es como la ciencia. Yo puedo utilizar la matemática en la ciencia y yo sé que el cálculo me tiene que dar 83. Entonces, acá esta ecuación me tiene que dar 83. Si no me da 83 es que lo hice mal. Eso con la filosofía no es tan fácil de distinguir, porque son ideas más abstractas, más nubladas, ¿no? También es cierto que como el marco de estudio de la filosofía es más amplio, evidentemente el conocimiento es menos nítido. La ciencia es muy exacta. La ciencia es muy exacta, pero porque es muy específica. Entonces, la filosofía, al ser tan vasta, tan amplia, al abarcar tantos aspectos, evidentemente es menos nítida. Entonces, es muy común que si uno cae en errores no los pueda reconocer. Pero bueno, esta es la respuesta al amigo Odini en un video de 12 minutos, ¿no? Perfectamente se puede hacer filosofía sin haber leído filosofía previamente. La filosofía, estudiarla, simplemente te da una amplitud mental que te puede servir como herramienta para hacer tu propio sistema filosófico, sacar tus propias conclusiones, ¿no? Y más que nada eso, la filosofía siempre se hace con respecto a la realidad, ¿sí? Cuando uno critica a un filósofo, contrasta con la realidad lo que lee en el filósofo, ¿sí? Así es como se hace la filosofía de toda la vida. El que te diga lo contrario es un tránsfuga, ¿sí? Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, por favor, dale me gusta y déjame un comentario qué te parece lo que dije. Si este tipo de videos de filosofía te gustan, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.